Tengo esta noche un privilegio que espero compartir con ustedes. Tengo como invitado especial a un destacado empresario e historiador dominicano, autor de numerosas obras que han sentado muchas, diría yo, que han logrado esclarecer muchos sitios sombríos o grises de la historia dominicana, digamos, reciente. Se trata del doctor Manuel García Arévalo. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amable, Miguel, gracias por invitarme. Bueno, tu último libro sobre Horacio Vázquez, ¿qué aporta nuevo al estudio de esa importante etapa de la historia reciente del país? Y digo reciente porque han pasado apenas 80 años, ¿no? Sí, este libro que tiene que ver con la caída de Horacio Vázquez y el acceso de Trujillo al poder, yo lo hice en coautoría con mi esposa, Francis Pou, que es socióloga. Tuvimos la suerte de localizar en los archivos de Ministerios Exteriores de España la correspondencia del cónsul español, de Francisco Javier Meruenda, ¿no?, que cada 15, 20 días mandaba a España un informe sobre la realidad política, económica y social del país. Entonces nosotros nos basamos en la visión privilegiada de un diplomático que tenía contacto no solamente con los canales oficiales, sino con la prensa, el cuerpo diplomático de la época y la colonia española. Tenía informaciones muy importantes sobre el curso de los acontecimientos para esclarecer cuáles fueron las causas reales que provocaron la caída de Horacio Vázquez. Siempre se ha dicho que la reelección de Horacio llevó a la dictadura. En realidad, ya la oposición había de alguna manera asimilado que Horacio Vázquez se iba a reelegir. Ya había habido la prolongación de 2 años, porque él fue elegido en el 24 por 4 años, y en el 28 se prolongó su mandato por 2 años. O sea, todo ese tipo, vamos a decir, de oposición, de rechazo, de alguna manera se había atenuado, ¿no? Y lo que la oposición más resentía era la ley electoral. Hacía falta una ley electoral, una reforma profunda, porque los puestos... Todavía no hace falta una ley electoral. Yo espero que, caramba, lleguemos a un consenso y que el país pueda gozar de una ley electoral. Haciendo una digresión, el presidente Danilo Medina decidió hoy convocar al Congreso a una legislatura extraordinaria, extender la actual legislatura que vence dentro de un par de semanas para que se conozca la ley de partidos y la ley electoral, precisamente. Yo creo que es una gran iniciativa, muy oportuna, porque verdaderamente lo que garantiza unas elecciones es precisamente contar con un marco legal adecuado, que fue lo que no había en el 1930, y porque la mayoría de los votos, había una población analfabeta, era el presidente de la mesa que escribía el candidato. Claro, si la presidencia de la mesa estaba en el Partido Nacional, que era el partido de Vázquez, pues ya sabemos cómo iban a salir las papeletas. Entonces, la oposición... Y todo era manual en esa época, no existía la tecnología de hoy en día. Claro, era muy discrecional. Sí. Y entonces la oposición quería que hubiera menos discrecionalidad en el sufragio directo, y por eso se quería una reforma para que tuvieran una representatividad en las mesas electorales. ¿Qué lo impidió? Definitivamente no se llevó nunca a cabo esa ley. Quien hace la reforma, aparentemente los intereses y por continuar en el gobierno de los horacistas. Los horacistas tenían un gobierno, desde el punto de vista económico, muy de manga ancha. Había sido censurado por la comisión Dauer, una comisión que vino encabezada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, y dictaminó que en el gobierno dominicano, incluso dentro del ejército, se acusó directamente al jefe del ejército, que en ese momento era el general Trujillo, sí, claro, de que había mucha corrupción, o sea, había mucho clientelismo político. Entonces, Horacio Vázquez en ese momento era muy impopular, ¿no? Pero no era impopular por el punto de vista político, sino por el punto de vista económico. Ese es otro aspecto. Realmente a Horacio Vázquez le tocó un momento muy, vamos a decir, desafortunado con la crisis del 29. El 29... El famoso crack. El famoso jueves negro de Wall Street. Eso trajo como consecuencia de que los precios del azúcar, sobre todo, pero de los demás productos agrícolas nacionales, cayeron a unos niveles espantosos. Y trajo se perdió mucho empleo. Los ingenios comenzaron a lanzar gente. Esa gente vino a la ciudad. Había un desempleo terrible. Es más, el cónsul de España describe esto con un dramatismo que recuerda aquella famosa novela Las uvas de la ira, que tuvo un premio Nobel, ¿no? Sí. Y que fue llevada a la pantalla, de cómo
causó ese desempleo y ese malestar social, la Gran Depresión en los Estados Unidos. Que la gente dormía en el Parque Central en Nueva York, en parcas, ¿no? Claro, había situaciones, y aquí pasó lo mismo. Entonces, aquí hubo una sequía muy grande en el año 28, y después vinieron unas grandes inundaciones que arrasaron el Cibao. E inmediatamente viene la crisis del crack del 29, que fue el inicio, el detonante de la Gran Depresión. En esa situación, el gobierno prácticamente se quedó sin ingresos, incluso para cubrir los sueldos de los militares. Ahora es muy interesante lo que usted dice, que gran parte de la investigación que culminó en el libro sobre Horacio Vázquez, que sin lugar a dudas, por lo que usted está diciendo, es un aporte interesantísimo al estudio de esa época, haya sido estado basada o sustentada en los archivos españoles y no en los archivos de los Estados Unidos, como es muy usual aquí en la República Dominicana, ¿no? La correspondencia de la diplomacia norteamericana es muy importante, ya ha sido publicada por el licenciado Bernardo Vega, Sí, claro. y yo pienso que los españoles tienen otra visión, otro ángulo, y se complementan. Y también yo utilicé algunos informes del cónsul inglés que estaban en el Foreign Office de Londres, para precisamente tener esa visión de los diplomáticos. Algo que se revela en el libro, y sobre todo en el libro de la correspondencia de los diplomáticos norteamericanos, es que aquí tenemos la idea, el mito, yo diría, generalizada, de que Trujillo fue un hecho de los americanos, que los americanos implantaron a Trujillo. Yo le puedo decir que el ministro, que era más o menos en ese entonces, así se le llamaba a los embajadores, ¿no? Él tenía rango de ministro, de la legación norteamericana, hizo todo lo posible, y el secretario, todo lo posible para que Trujillo no subiera al poder, para que Trujillo no fuera candidato. ¿Ya dudaban de él? Decían que no se veía bien que un jefe militar fuera candidato a la presidencia. Y mucha gente dice que los estados americanos, los marines norteamericanos, crearon un ejército, pero crearon un ejército a su imagen y semejanza, para que defendiera la democracia, no para que se quedara con ella y la destruyera. Y el mismo ministro norteamericano dice, el arma que los norteamericanos han creado para sustentar la libertad en República Dominicana va a perecer en manos del general Trujillo. ¿Qué indujo a Horacio Vázquez primero a prolongar su mandato y luego a intentar una reelección cuando todos los indicios señalaban la imposibilidad de que esa reelección se diera, ¿no? Bueno, a mí me parece que él era un poco, él tenía una camarilla, un poco prisionero, ¿no? De esos colaboradores de... El anillo palaciego famoso. Sí, yo pienso que Monseñor Noel le llama la polilla palaciega, sí, le llama la polilla palaciega. Él estaba un poco, y además él tuvo momentos de mucha simpatía, fue un hombre que tuvo una gran popularidad. Acuérdese lo de que Horacio que entre el mar, o sí, que Horacio se parecía a la Virgen de la Altagracia con perilla, con chiva. O sea, fue un hombre que gozó de una gran popularidad, pero no contó con los problemas económicos que se le presentaron en el año 1929 y con la deslealtad de su gran, vamos a decir, colaborador, el general Trujillo. El general Trujillo, con la posición que Horacio le facilitó como brigadier y después como jefe de las Fuerzas Armadas, fue acumulando una gran fortuna, sobre todo en tierra, negocios con los servicios que se le prestaba a las Fuerzas Armadas, lavandería, compra de ropa, en fin. Y él, cuando se vio con poder militar y con poder económico, dijo, yo tengo suficientes ya recursos para poder acceder al control político. Si se pusieran en una balanza el legado positivo de Horacio Vázquez, si lo tuvo, y el legado negativo, que evidentemente lo tuvo, ¿hacia dónde se inclinaría esa balanza? Yo pienso que tuvo un legado positivo. A mí me parece que con Horacio Vázquez se comienza el Estado dominicano moderno. Porque él... No con Trujillo. No, Horacio Vázquez, es más, con Trujillo, la década del 30 con Trujillo fue una década que yo diría muy complicada desde el punto de vista económico, porque había el peso de la deuda y por el otro lado la Gran Depresión. O sea, los primeros años de Trujillo fueron verdaderamente muy complicados. Además, un Estado se hace en base a institucionalidad y Trujillo vulneraba toda la institucionalidad. Trujillo era el Estado, no las leyes. Horacio Vázquez fue un hombre que respetó la democracia, que permitió la democracia. Él tenía ciertas, vamos a decir, recursos electorales, pero al margen de eso, aquí había libertad de prensa, había libertad.
continuó las obras de los norteamericanos, Entonces, las obras de comunicación. Balaguer se pareció mucho a él entonces en alguna etapa de su presidencia, ¿no? Es posible, sí. Porque Balaguer era hasta cierto punto un poco tolerante con las críticas de sus adversarios. Es posible, sí. Yo pienso que también Balaguer hizo su tarea porque surge en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Y él le tocó llegar al poder tras una revolución, una guerra civil, que fue lo que se produjo. Y además con una oposición armada. Y el lastre del trujillismo, ¿no? El lastre del trujillismo, que fue un fardo que él tuvo que cargar con él, porque era su herencia, era su... Pero en el caso de Horacio, realmente, es curioso ver cómo se produce un golpe de Estado incruento. O sea, que no tuvo un respaldo de masa, nadie salió, vamos a decir, con armas a defenderlo, porque ya el hombre se había desgastado. Además del problema económico, el problema de la saturación política, estaba el problema de su salud. Él había ido a Baltimore, le habían operado de un riñón, y él llegó en unas situaciones que cuando uno ve la fotografía de 1930, de enero, que la publicó varios de los periódicos de aquí, el Listín Diario, el estado de él era un estado verdaderamente penoso. O sea, fueron muchos factores que se dieron para que una popularidad tan fuerte como la de Horacio Vázquez, después de haber hecho una obra que yo diría aceptable, vamos a decir, se desinflara. ¿Y por qué se le estigmatiza tanto históricamente? Y no se le reconoce ninguno de sus méritos, ¿no? Bueno, porque muchas personas consideran, la opinión pública, la opinión de historiadores, de que esa tolerancia que él tuvo con Trujillo, cuando muchas personas le recomendaban, ¿no?, de que Trujillo tenía una serie de defectos, de que había que cambiarlo, de que se crea una secretaría de las Fuerzas Armadas para controlar al jefe de... Hubo 3 ministros en menos de un año porque nadie... O sea, él da la impresión, ¿no?, de que definitivamente esa debilidad, esa condescendencia que él tuvo con el general Trujillo fue lo que permitió que Trujillo asumiera tanto poder, acumulara tanta fuerza. Y claro, con el ejército en sus manos, él pudo imponer el control político. Realmente su esposa tuvo cierto control y tuvo alguna influencia importante en muchas de sus acciones de gobierno. Yo no diría tanto, bueno, en el plano personal sí, parece que ella tenía... un carácter muy fuerte, ¿no? Un carácter fuerte, era una persona muy culta, ¿no? Representaba muy bien el rol de primera dama, era poeta, en fin, yo pienso que fue una persona que apoyó, ayudó al presidente y hacían una pareja muy popular. Ella gozaba de una gran popularidad. Incluso un sobrino de ella, Martín de Moya, era uno de los aspirantes a la candidatura y yo me imagino que la popularidad venía de la esposa del presidente. Doctor, si usted me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro distinguido invitado de esta noche, el doctor Manuel García Arévalo. Siga con nosotros aquí en Edición Nocturna.